días. Qué bueno que están en la casa del Señor. Damos gracias a Dios por la oportunidad nuevamente que tenemos de reunirnos, de congregarnos. Pues obviamente lo que no pudimos ver el domingo anterior lo vamos a analizar este domingo. Y continuamos con algunos argumentos finales del apóstol Pablo. El domingo antepasado, comenté 6 puntos derivados precisamente de la carta a Timoteo, que es en la que estamos estudiando, capítulos 13 y 15, y yo deseo abordarlos hoy, concluir hoy, y a partir de, si Dios nos permite y el tiempo así nos da, concluir, más bien empezar el capítulo 3, concluyendo obviamente un punto que tengo que resaltar en estos argumentos finales del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque creo que todos son muy importantes y este último no es la excepción. Hay un versículo también que necesitamos meditar en él, reflexionar, que es el versículo 15. Así que para hacer un poco de análisis o recordar lo que vimos el domingo anterior, yo les recuerdo 6 puntos que tocamos, ¿no? Y hablábamos del contexto literal y el contexto amplio con el cual Pablo nos está remitiendo obviamente a las mismas escrituras para explicarnos los versículos 13 y 15, los cuales ya tocamos también, y concluimos con 6 puntos. Yo diría incluso que más que literal fue literal, y además en el contexto en el que lo analizamos fue literal, pero además abordamos otra serie de puntos o conceptos muy importantes que deben de ser estudiados para poder comprender ampliamente, valga la redundancia, lo que Pablo está diciendo. Y decíamos que el primer punto fue: el hombre fue creado primero. Eso es, así lo explica la escritura, así nos los enseña versículos 13 y 15 de la carta a Timoteo, lo señala. Génesis 2:18, 1 Corintios 11, versículos 8 al 9. El segundo punto fue: Dios creó a la mujer por causa del hombre, y ahorita vamos a analizar algo más acerca de ese punto porque hay mucho que ver, y no quiero, le decía ahorita a mi hermano Agustín, no quiero abordarlo mucho porque hay mucho que él también va a ver y está analizando los días viernes. Otro punto es: el hombre es autoridad y responsable y cabeza sobre su mujer. Cuarto punto: la autoridad del varón sobre su mujer no es una consecuencia del pecado, lo decíamos, sino un diseño establecido, diseñado, valga la redundancia una vez más, por Dios mismo para el gobierno, ¿no? En su iglesia, para el gobierno, en el matrimonio. Otro punto fue: la mujer fue creada en igual dignidad, por supuesto, a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1, 26 y 27. Y la mujer no fue, el hombre y la mujer no son independientes el uno del otro. Esos son algunos de los puntos que analizamos, y vamos a analizar ahora un séptimo punto con el cual pretendo concluir este capítulo 2. Antes yo le voy a pedir que oremos para pedirle al Señor de su dirección y que nos dé palabra, ¿no? Amén. Padre, gracias, Señor. Tú eres fiel, has sido bueno, justo con nosotros, Señor. Padre, mereciendo nosotros toda condenación, tú nos has dado tu palabra, nos has dado a Cristo, tu Hijo, y hoy podemos disfrutar de una vida nueva, una vida plena, Dios, en la cual no nos falta nada, sino que tenemos todo por la gracia abundante, Dios, recibida a través de nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo ruego que en esta mañana nuestros ojos sean abiertos, nuestros entendimientos sean preparados, dispuestos, Dios, para recibir tu palabra, con esa armadura que tenemos, Dios, y de la cual hemos sido revestidos según tu palabra en Efesios 6. Yo ruego que seamos diligentes y aprendamos a usarla, Dios, cada una de ellas, para poder, Señor, entender tu palabra, y también al mismo tiempo, Dios, hay oposición, por supuesto. Rogamos que nuestros entendimientos sean abiertos, nuestros ojos sean abiertos, y tu palabra, Dios, sea revelada a nosotros, para que podamos disfrutarla y podamos vivirla, pero sobre todo también practicarla, que esto es importantísimo. Gracias una vez más te damos. En tu nombre, Señor, glorifícate. Amén. Bien, séptimo punto, y con ella quiero concluir este capítulo 2. Adán tenía una misión, y esa misión es una misión que tú y yo tenemos, y no cambia, no dista en nada. De hecho, la misión que Adán tenía y la misión que tú y yo tenemos. Y cuando me refiero o digo que tú y yo tenemos, me refiero, por supuesto, a quienes tenemos pareja, en este caso esposas, pero por supuesto tú que estás soltero o que piensas en casarte o que en algún momento tendrás
bendición de casarte, bueno, tendrás una misión que tendrás que cumplir precisamente con tu pareja, con tu ayuda idónea. Y en términos generales, la misión, ¿en qué consistía? Bueno, Adán tenía que gobernar. Dice la Escritura, si tú te remites al Génesis, dice la Escritura que él tenía que sojuzgar. Él tenía que ejercer un dominio, tenía que señorear. Otra interpretación de la palabra sojuzgar es que tenía que supervisar. Él era como un superintendente de todo lo que Dios había creado. Dios le dio a Adán esa responsabilidad de dominar, de señorear. ¿Por qué? Porque el hombre era quien fue creado a imagen y semejanza. El hombre gobernaría sobre todo lo que tuviera vida, sobre todo lo que esté en el aire, sobre todo lo que esté en el mar, sobre todo lo que habite sobre la tierra. Y esto implica obviamente aves, peces, reptiles, vaya, todo lo creado, hermano. Y no solamente eso, él podía disponer además de todo ello para ser alimentado. La Escritura lo dice en el capítulo 1, versículo 9, ¿no? Que podía ser alimentado del fruto de todo árbol, incluso de las semillas del campo. Eso habla de que el hombre tenía una labor y que aparentemente pudiera resultar sencillo, ¿no? Juzgar, dominar, parece que no tiene mucho de complicación y alimentarse de lo creado, pues eso da una apariencia de como que el trabajo no es tan complicado, pero no es eso nada más lo que iba a hacer Adán. Y por supuesto, para poder hacer ese trabajo, poder cumplir esa misión que aparentemente resultaba sencilla o resultaba sencillo, obviamente no podía hacerlo solo, tenía la necesidad de su compañero. Pero en esto quiero enfocarme un poquito antes. La palabra dice que Dios les ordenó, fructifíquense. Les dijo, fructifíquense, y fructificar significa que se multipliquen, ¿no? Eso da por hecho, obviamente, que ya está, en este caso, su esposa, en este caso Eva con ella. Pero da esa instrucción, y fructificar es una misión que también le está dando al hombre, que también le está dando a la mujer. Sí, por supuesto, tiene que ver con multiplicarse, con dominar la tierra, con alimentarse y todo, etcétera, etcétera, lo que he venido comentando. Pero lo que está diciendo en este caso es fructificar significa que todo lo que te ha sido dado, todo lo que te ha sido entregado y de lo cual has sido responsable hoy delante de Dios, es que tiene que rendir un fruto. O sea, se te da para qué? Para que tú rindas un fruto de ello. ¿Y cuál era el fruto, hermanos? Pues que todo redunda en gloria y alabanza a su nombre. Es decir, el hombre no iba a multiplicarse nada más por multiplicarse, no iba a fructificar y dominar la tierra y todas las cosas, nomás porque sí, todo tenía un propósito, todo tenía un fin. No consistía la vida del hombre solamente en nacer, crecer, desarrollarse, multiplicar, envejecer y ya. No, o sea, el propósito del hombre por el cual fue diseñado desde un principio era precisamente no solamente gobernar sobre todas las cosas, sino además que todo rindiera un fruto, sino que todo redundara en gloria, que viviera para la gloria de su Señor, que todo, absolutamente todo, de la forma en la que había sido creado, de la forma en la que había sido ordenado, de manera perfecta, santa, equilibrada, justa, en la perfección del Dios que lo diseñó, en este caso nuestro Señor, pues que todo eso rindiera gloria y alabanza al Señor. Todo lo hizo de manera perfecta. Y lo cierto es, hermanos, que este punto que te estoy contando es importante señalarlo, porque lo dije hace un momento y lo vuelvo a señalar. Adán no podía cumplir con esta misión por sí solo. Adán necesitaba, obviamente, de su pareja. Ahora sí que razón por la cual tú puedes entender, y nosotros ahora lo podemos analizar en vista de los puntos anteriores que vimos, que en ellos se complementan precisamente los puntos 2, 3 y 6 de los cuales yo he venido abordando. ¿Cuáles son esos 2, 3 puntos que vengo señalando? Bueno, es que todo eso que le está dando o le está delegando Dios al hombre, Dios le permitió al hombre, pues por supuesto que por esa necesidad tuviera una compañera. Y de eso tocamos el punto 2 anteriormente. Dios lo puso al hombre como cabeza sobre ella precisamente porque ese es parte del diseño de Dios, tal cual como es el diseño de Dios en este caso de que el hombre cumpla con su misión. Pero también se cumple el punto 6, que la mujer y el hombre no son independientes uno del otro, sino que son dependientes porque Dios los hizo uno, en este caso hablando de Adán y Eva.
Y tú lo puedes ver de manera muy particular si tú te remites al Génesis capítulo 2, versículo 18. Como dice la escritura, entonces el Señor dijo una vez que creó primero a Adán, no es bueno, ¿qué cosa? Que el hombre esté solo. ¿Por qué creen que habrá dicho eso, hermano? Porque por supuesto que la misión que tenía que cumplir, la misión que tenía que hacer Adán sobre todas las cosas que habían sido creadas, era precisamente complicada, no era sencilla. Y continúa el versículo 18, le haré una ayuda adecuada, una ayuda idónea, ¿no? Y esto complementa lo que te decía, los versículos 2, 3 y 6 que ya analizamos. Lo cierto es, hermanos, que el hombre, lejos de cumplir el propósito, lo que hizo fue cumplir el propósito, pero a la inversa, ¿no? Hizo todo lo contrario. Y no, hermanos, esto no se escapa del plano, del propósito de Dios. Todo esto obviamente estaba en el entendimiento. Sabía Dios de todas las cosas que iban a acontecer. Pero lo cierto es que no podemos dejar de lado que las consecuencias fueron y son evidentes hoy todavía. El pecado manchó, distorsionó toda la imagen del hombre, pensamientos, emociones, decisiones, rompió esa relación directa que tenía entre Dios y su creación. El hombre se creyó Dios en la tierra, se perdió toda relación al grado de que obviamente el hombre fue expulsado, y me refiero al hombre y la mujer. Y ese entendimiento que tenía, ¿no? Por decirlo, esa relación, obviamente fue manchada, por decir así. Se rompió, vaya, no fue como, no es como era antes. Antes hablaban con Dios. ¿Por qué? Porque ellos fueron creados de manera perfecta, de manera santa, y Dios podía acercarse a ellos al no haber pecado. Pero todo cambió después. Y la situación ha sido de manera progresiva o progresivamente peor, ¿no? Al grado que hoy podemos ver todo lo que vemos, ¿no? En la vida del hombre, en la conducta. El hombre, lejos de dar gloria a Dios, en lo que Dios había hecho, se dio gloria a sí mismo, lejos de presentar frutos, lejos de rendir todo en alabanza a su Señor. Lo que hizo es, sí, se enseñoreó de todo, pero ignoró a Dios. Ignoró a Dios, ignoró a su Creador, ignoró a su Señor y a su proveedor. Lo que él hizo es que se volvió un esclavo de su propio pecado, de su engaño. ¿Por qué? Porque incumplieron en el propósito de su labor. En pocas palabras, lo que hicieron fue lo que decía hace un momento, ¿no? Hacer todo a la inversa. Admiraron, incluso me gusta mucho cómo lo dice Pablo en su carta a los romanos, lejos de rendir todo en alabanza y gloria de todo lo que Dios había creado, admiraron la creación y le rindieron culto a la creación. Incluso cambiaron la verdad, ¿por qué cosa? Por la mentira, Romanos 1:25. Bueno, es que en medio de toda esta desesperanza, hermano, y todo esto que te estoy contando, que es muy importante precisar, quiero ser enfático en esto, señalarlo, porque obviamente no puedo contar solamente una parte de la historia, aunque ya conocemos todos los acontecimientos, hay que contar la otra parte, ¿no? En medio de toda esta desesperanza aparente y esta inminente condenación, cuando obviamente nosotros estábamos en ese lecho de muerte o las generaciones a consecuencia de ese pecado que nos ha sido heredado, habitábamos en muerte, habitábamos en condenación, pero Dios nos reveló su ley. Y cuando hablo de su ley me refiero a su gracia, ¿no? Y no solamente eso, sino que además, al ser obviamente incapaces de cumplirla, lo que hizo es que nos reveló a Cristo, que en Él se cumple la gracia sobre gracia, la cual hemos recibido tú y yo a través de nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, Cristo sería como nuestro segundo Adán, permítanmelo explicar así. Pero hay una grandísima diferencia, en Él no se halló pecado. ¿Por qué? Porque Él sí cumplió el propósito del Padre, Él fue la ofrenda perfecta. Y por Él tú y yo hoy tenemos lo que habíamos perdido en un principio, toda esperanza, toda relación que se había roto con Dios. Bueno, en Él tú y yo podemos tener una nueva esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza para nuestra eternidad, nuestra salvación, nuestra vida eterna, como lo vengo señalando, de poder tener un acceso directo con Dios, al Padre, una comunicación nuevamente como lo existía desde un principio. Cristo fue la ofrenda perfecta y por Él tú y yo nuevamente tenemos acceso al lugar santísimo. Cristo fue quien, por medio de Él, se rompió el velo, ¿no? Y ese velo que no se rompió de una manera simbólica significa que tú y yo tenemos acceso al lugar santísimo. Tú y yo podemos hablar con el Padre, tú y yo podemos orar y ya no está restringido ese acceso
únicamente para el sumo sacerdote, sino también para nosotros. Cristo nos ha colocado, analiza esta palabra, nuevamente en el lugar en el que fuimos colocados en un principio, ¿no? En el origen o en la creación. Nos ha colocado nuevamente en la misión. ¿Para qué? Para que podamos cumplir nuevamente con ese propósito, con ese diseño. Y lo vuelvo a decir una vez más, diseñados para vivir para su gloria, diseñados para vivir en ese deseo que tú y yo debemos de tener, de rendir fruto y alabanza a nuestro Señor. Hoy, por la gracia del Señor, tú y yo lo estamos haciendo. Estamos aquí, seres completamente imperfectos, necesitados de su gracia, llenos de muchos errores y muchas cosas que obviamente necesitamos cambiar, pero reconocemos en nuestro corazón que necesitamos de Él, que necesitamos de su palabra. Y eso es algo que yo vengo enfatizando mucho, porque Cristo, quien viene siendo la palabra, el verbo encarnado, nuestro redentor, precisamente Él fue quien aplastó el poder del pecado, el engaño que precisamente degustaron, por decirlo de alguna manera, a Adán y Eva en su pecado y que nos esclavizó. Bueno, fue Cristo quien lo aplastó el pecado. Y por su gracia hoy tenemos vida, tenemos luz, tenemos libertad, tenemos un camino, tenemos salvación. Date cuenta de todo lo que se fue destruido, por decir de alguna manera. Bueno, no fue destruido, sino que nos fue quitado precisamente a causa o a consecuencia del pecado, y todo lo que por la obra de Cristo, por la preciosa obra en la cruz, su sangre derramada y que fuimos comprados con un precio de sangre, tú y yo hoy podemos disfrutar, y que muchas veces lamentablemente lo tomamos como muy trivial, ¿no? Como algo muy a la ligera. Miren, fue tan importante este acontecimiento, hermanos, que marcó un antes y un después. Tanto así que hoy podemos hablar de un parteaguas en la vida del hombre, ¿no? En la historia de la humanidad. Usted ve un antes de Cristo y un después de Cristo. Bueno, eso marcó un parteaguas. Pero el mayor parteaguas, hermanos, el mayor impacto que hemos recibido lo recibimos nosotros cuando recibimos la verdad, o se implanta la verdad en nuestro corazón. Es decir, no basta con conocer ese acontecimiento tan precioso que hubo. Tenemos que meditarlos en las Escrituras. Tenemos que entender quién fue Cristo. Tenemos que entender que Él fue el verbo, precisamente del cual relata Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Bueno, está hablando de Cristo. Y Él fue quien nos colocó nuevamente en esa misión, en ese propósito, para que tú y yo cumplamos el propósito de Dios. ¿Cómo lo vamos a cumplir ahora? No como creación, hermano, sino como hijos, sino como redimidos del Señor, por medio, obviamente, de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera que analizaras todo esto, hermano, y lo meditaras en tu corazón, porque estés casado o no estés casado, lo cierto es que tú tienes un propósito, obviamente. Desde que fuiste concebido en el vientre de tu madre, Dios te dio un propósito, y ese propósito es que vivas para su gloria. Que todo lo que te ha sido dado, todo lo que tú puedes disfrutar, ver y obtener, lo rindas delante del Señor para gloria y alabanza de su nombre. Que lo administres de la misma forma en la que Dios te dio la responsabilidad de administrar toda la creación, presentándolo a los pies de tu Señor. Y es que lo cierto es que tú y yo no somos dueños de nada, y como dicen, ¿no? Nada tampoco nos vamos a llevar. Pero lo cierto es que tenemos nosotros la necesidad, no estoy diciendo la obligación, tenemos la necesidad como hijos, hermanos, si verdaderamente conocemos a nuestro Señor, de rendirlo todo delante de Él para la gloria de su nombre. Y lo vuelvo a decir, ya no como simples criaturas, no, porque antes, sin conocer a Dios, éramos creación de Dios, no éramos hijos de Dios, desconocíamos todo esto, pero ahora como hijos de Dios, como redimidos del Señor, ¿cuánto más si estamos hablando de que entendemos el propósito para el cual fuimos creados? ¿Cuánto más si entendemos que tú y yo somos templo del Espíritu Santo, y que cada parte de nuestro ser, todo debe de rendirse delante del Señor? Tenemos un propósito, tenemos una misión, y debemos de cumplirlo para la gloria de su nombre. Yo quiero que vaya a la carta a Timoteo, por favor, y lea conmigo el versículo 15 para continuar. Y lea lo siguiente. Voy a leer desde el 14 para tener un contexto un poquito más profundo acerca de lo que dice el 15. Dice: y Adán no fue el engañado,
sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión. Esto ya no voy a hablar porque ya lo tocamos. El versículo 15 dice, pero se salvará. Está hablando de la mujer, ¿cierto? Pero se salvará engendrando ¿qué cosa? Hijos. Hijos. Si permanece en fe, amor, santidad, con modestia. A ver, reflexionemos algo. Está hablando de la mujer y está diciendo que la mujer se salvará engendrando hijos. Yo quiero preguntar, bueno, ¿y qué está diciendo el apóstol Pablo en esto? O sea, ¿es que acaso Pablo está diciendo que la mujer solamente va a ser salva si tiene hijos? ¿De otra manera no va a ser salva? ¿Será que eso está diciendo? Bueno, obviamente no, porque si así fuera, pues entonces ¿dónde dejamos la gracia? ¿No? No decimos que somos salvos por gracia, bueno, no lo decimos nosotros, lo dice la palabra, ¿no? Porque no es por gracia, dice, soy salvo por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Nadie es salvo por obras. Somos salvos por gracia, por la gracia de nuestro Señor, porque a Él así le plació, porque Él así lo quiso desde el principio, desde la eternidad fuimos diseñados con un propósito, pero ese propósito ya venía acompañado desde antes de que tú y yo siquiera lo pudiéramos imaginar, desde antes de que fueras concebido en el vientre de tu madre. Dios ya tenía un propósito para ti. O sea, tú no naciste por azar o porque el destino así lo quiso. Dios ya tenía un plan contigo. Amén. Entonces, no es que la mujer va a ser salva porque tiene que tener muchos hijos para que sea salva. No está hablando de eso. De hecho, el versículo 14 nos aclara muchísimo para entender el versículo 15. Por eso es que me fui antes al versículo 14 para que lo entendieran. Lo que sí está diciendo es que la mujer fue delante del hombre en su pecado. Y cuando digo delante del hombre me refiero a que corrió, de que se presentó, prestó atención al oído, prestó atención su oído a Satanás, a escuchar, que fue la primera en transgredir, en ir más allá del mandato de Dios, en lo que Dios estableció y dijo, no harás. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero entonces, lo que hizo la mujer, obviamente fue, propició, obviamente, para que tú y yo hoy tuviéramos ese pecado injertado en nuestras vidas, en nuestro ADN, y lo que está diciendo el apóstol Pablo es que lo que la mujer tiene que hacer es enmendar de alguna manera, ¿no? Que no lo va a enmendar, pero es como si hubiera creado o habido, como si existiera un estigma, por decirlo así, en la mujer, de que no lo debe haber, por supuesto, porque no hay condenación, pero lo cierto es que ella transgredió, eso es, la escritura lo enseña así, el mandato de Dios, y lo que la mujer tiene que hacer es que a través de sus hijos, a través de la educación, a través de la formación, lo que va a hacer es obviamente enseñar, instruir, corregir para que ellas, obviamente, o ellos, sus hijos en general, en la iglesia, en donde estén, enseñen, ¿no?, el camino de la verdad, instruya en la verdad. No es que tiene que tener muchos hijos para ser salva, es que tiene obviamente la necesidad de instruir a otros, de instruir a otras en este caso. Por ejemplo, la escritura señala claramente, ¿no?, que las mujeres instruyan a las mujercitas en la iglesia, de que enseñen a las mujeres, obviamente, a vivir una vida piadosa, una vida digna. Bueno, en ese sentido es que el apóstol Pablo está enseñándoles precisamente a que la mujer enmiende, por decir así, de alguna manera, eso que ocurrió enseñando a otras. Por supuesto, tiene la misión que tú y yo no tenemos, ¿no?, tener hijos, es algo que nosotros como hombres no vamos a lograr. Por supuesto, sin embargo, es ahí donde el apóstol Pablo nos señala precisamente que en el cuidado de su casa, en la atención a sus hijos y en la enseñanza a los demás que están en la iglesia, mujercitas, obviamente, corrija ese error o ese detalle, por decirlo de alguna forma. Muy bien, esto es en cuanto a los versículos 14 y 15. Entramos al capítulo 3. Nos quedan 5 minutos. Los voy a aprovechar, los voy a hacer rendir al máximo, porque hay muchísimo que analizar en el capítulo 3 y por supuesto no lo voy a alcanzar. Pero yo quiero leerlo y me gustaría que aprovecháramos leerlo y que al mismo tiempo se lo llevara de tarea para que lo analice, para que lo medite en su corazón y vea qué es lo que está hablando el apóstol Pablo. El capítulo 3 dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, dice, que el obispo sea irreprensible,
Fíjate las cualidades que está señalando el apóstol Pablo. Es necesario que el obispo sea irreprensible, vamos a hablar después de esto con detalle, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pretenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien toda su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Yo creo que nos pudiéramos llevar esto de tarea, ¿no? Y me gustaría hacerlo de manera general preguntándolo. ¿Quién anhela o quién aspira al cargo o a la función de obispo en la iglesia? Dice obispo, hermanos, ¿eh? O sea, es una función delegada para hombres. ¿Quién lo anhela? A ver, hombres. Es una pregunta que nos deberíamos llevar a nuestro corazón porque, por lo siguiente, porque esta función pareciera como que a lo mejor no es para nosotros, pero yo creo que tenemos que analizar lo que está diciendo. Vaya, tenemos que entender que la función de obispo, aunque está hablando del pastor de manera particular, no nada más se está refiriendo al cargo o a la función del pastorado. Y nosotros ya sabemos que esta función es exclusiva únicamente, delegada por Dios únicamente para el hombre. El punto es que Dios está hablando de ancianos, hermano. Y de esto voy a hablarlo más adelante porque hay mucho que tocar al respecto. Pero yo quisiera que analizáramos las palabras con las que inicia el apóstol Pablo. Palabra fiel, dice. Lo otro llévatelo de tarea, por favor, para que busques ahí en tu diccionario qué significa obispo o te metas a Google. ¿Qué significa obispo? Pero fíjate cómo empieza el apóstol Pablo. Palabra fiel. Y yo creo que eso nos debería dar a nosotros mucho descanso, que de hecho la palabra por sí sola obviamente nos da el descanso porque sabemos que es de Dios, pero comienza diciendo estas palabras, Pablo. Palabra fiel. Y es una introducción, hermanos, que nos permite o nos anticipa para entender el honorable valor del oficio que Pablo está por demostrar. Vuelvo a decirlo, va a hablar de la función de obispo. Bueno, nos está anticipando del honorable cargo que eso se refiere, de la honorable función de ejercer, valga la redundancia, la función como obispo, en este caso como anciano. Lo serio que significa el oficio del cual está hablando Pablo. Y dice la siguiente, en la Nueva Traducción Viviente, en lugar de decir palabra fiel, dice la siguiente declaración es digna de confianza. O sea, que lo que Pablo está por decir, tú puedes tener absoluta certeza y la plena seguridad de que lo que nos está por decir es ciertísimamente cierto. Es absolutamente digno de toda credibilidad. ¿Por qué? Porque es algo que Dios está inspirando en Pablo para que lo aprendamos. Encierra algo que es sumamente cierto. Es una expresión, incluso es bueno señalarlo, cuando Pablo dice palabra fiel, se está refiriendo como a un proverbio, a un dicho, a una frase que es muy, muy utilizada por él. De hecho, en el original dice fiel es el dicho. Si tú lo lees en el original, en la escritura, dice fiel es el dicho. No dice palabra fiel, pero es literalmente lo mismo. O lo que dice la Nueva Traducción Viviente, la siguiente declaración es digna de confianza. Y Pablo la utilizó mucho, de muchas formas. Te voy a poner unos ejemplos. En Tito 3:8 dice él, palabra fiel es esta. Y continúa. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse de buenas obras. O sea que lo que está diciendo Dios por medio de Pablo, obviamente, es palabra fiel, es palabra digna y debes de creerlo en tu corazón, debes de abrazarlo porque es digna de toda confianza. ¿Qué es digno de toda confianza? Precisamente lo que está refiriendo Tito, en este caso Pablo, a ti. En cuanto a estas cosas, habla con firmeza, en cuanto a la verdad. Pero también pone otro ejemplo, por ejemplo, Timoteo 2:11, palabra fiel es esta. Fíjate la fidelidad de las palabras que está por señalar en este caso Pablo, que si morimos con él, también viviremos con él. O sea, esto es digno de toda verdad. Te lo estoy poniendo como ejemplo para que entiendas la seriedad con la que Pablo está hablando y en este caso está
deseando explicar algo, en este caso sobre el cargo o la función de obispo. Pero fíjate, cuando Pablo dice palabra fiel es esta, también a veces le agrega y digna de ser aceptada por todos. Eso mete más énfasis, más fuerza, si quieres tú, ¿no? De alguna manera Pablo está tratando de llamar más la atención para que entiendas lo que está diciendo, ¿no? Y eso significa de que no solamente es algo que tú tienes que entender que es muy cierto, sino que tienes la necesidad, por ser palabra de Dios, tenemos la necesidad de apropiarnos de ella, de abrazarla, de creerla con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es digna de ser aceptada. Y con esto voy a terminar, pero voy a leerte un ejemplo más para que veas cómo lo explica Pablo sobre todo esto de manera muy particular en sus cartas pastorales. Y esas se las explica de manera muy particular a Timoteo y a Tito. Primera carta de Timoteo 4:9 le dice, palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. O sea, que es digno de confianza lo que te estoy diciendo, es merecedor de toda credibilidad, la necesitas abrazar, la necesitas tomar con seriedad, porque corresponde a algo que Dios reveló o inspiró, en este caso a Pablo. Y la respuesta es ¿por qué? Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todos, pues tiene promesa para la vida eterna y también para la futura. Fíjate cómo vuelve a enfatizar, palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Obviamente te estoy poniendo un ejemplo, estoy citando otras fuentes para que entendamos. Pero este es el contexto. Esto es lo que Pablo nos está diciendo para que entendamos que lo que vamos a recibir de parte de Dios, o en este caso la función de la cual Pablo está enfatizando, tiene una seriedad altísima y debe ser aceptada, debe ser creída, de que así se debe de manejar, como con seriedad. De ahí que se desprendieron 15 cualidades para el ejercicio precisamente de los padres. En este caso, hermanos, yo preguntaba quién anhela o quién desea, porque Pablo está anticipando de que esto es bueno, ese deseo que podamos pretender es bueno. Pero antes de entrar a ese punto tenemos que entender, por supuesto, a qué se refiere cuando habla de ser obispo. Así que yo se los dejo de tarea para que lo analicen, pero yo estoy viendo muchos, y obviamente lo hablo de manera directa a los hombres porque está hablando de ancianos. Está hablando de ancianos, de líderes de la iglesia. Y aquí hay líderes de la iglesia. Bueno, estas características de las que está hablando son las características que tienen que estar en ti y en mí, y las vamos a analizar con calma, por supuesto, en nuestros próximos devocionales. Son 15 características muy importantes que obviamente las tenemos que meditar y analizar. Pero bien, vamos a dejarlo hoy hasta aquí, y yo les pediría obviamente que se hagan esto de verdad, analícenlo. Investigue ahí en su diccionario a qué se está refiriendo con este cargo, con esta función que el apóstol Pablo está haciendo. Amén. Padre, muchas gracias. Mi Señor, te adoramos, te honramos, Señor, te damos toda gloria, toda alabanza. Gracias por el privilegio que nos das de compartir tu palabra, por el privilegio que nos das de escucharla, de recibirla, Señor. Rogamos que sea tu gracia que nos permita siempre, Señor, disfrutar cada palabra de manera meticulosa y analizarla profundamente, Señor, sabiendo que cada palabra está cargada de poder y de autoridad. Gracias, Señor, por lo que sigues haciendo en nuestras vidas y por lo que harás. Sigue abriendo nuestro entendimiento, Señor. Permítenos comprender toda la profunda riqueza, Dios, de tu gloria revelada en tus palabras, Señor, porque solamente a través de tu palabra es que podemos crecer, madurar, alimentarnos, edificarnos. Una vez más, damos gracias.